Hola Leti. Hola, pero muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal Leti? Estamos Nico Serrano, Norita Rodríguez. Queremos justamente que nos coaches, que nos expliques, que nos hables. Queremos toda esa sabiduría que vos tenés con tantas conferencias dadas ya. Norita y Nico, un gusto estar acompañándoles esta mañana y bueno, estamos siempre para eso, para apoyar, para dar herramientas de fortalecimiento, sobre todo interior. Hoy vamos a hablar del miedo a morir. El miedo, realmente el miedo es un principio, es una emoción que a nosotros nos previene de muchas situaciones. Te quiero hacer esta pequeña introducción porque hoy el miedo no solamente se ha vuelto una situación patológica ante todo lo que nos pasa, sino también es un gran freno para las personas que quieren a lo mejor cumplir metas, sueños. Entonces, te quiero hablar y te quiero comentar, o sea, les quiero compartir una pequeña introducción para poder entender un poco qué es lo que pasa y por qué se da a estas alturas de la vida tanto pánico, tantas situaciones como esas, ¿verdad? Que es lo que se viene viviendo y que seguramente se va a ir acrecentando, sobre todo con los resultados que generó esta pandemia. Perfecto, vamos a escuchar esa introducción. Sí, porque es importante, ¿verdad? Yo creo que todo ser humano, ¿verdad? El mecanismo fisiológico del miedo, pues es un mecanismo que lo que hace es prevenirnos de situaciones que puedan atentar contra nuestra vida. Si nosotros hacemos una mirada, ¿verdad? Somos el 0,01% de los seres vivos que no solamente hay una historia que tiene que ver con la parte fósil, sino que también somos los únicos seres vivos que seguimos, ¿verdad? A nivel de la Tierra hubo muchos seres vivos que han desaparecido, pero el ser humano sigue, y eso se da mucho porque los mecanismos del miedo, que forman parte de nuestra actividad fisiológica, lo que hace es prevenirnos ante situaciones de peligro, un depredador, alguien que nos va a atacar, automáticamente el ser humano se prepara con un mecanismo de defensa para poder sobrevivir y evitar que morir, ¿verdad? Eso es un mecanismo de supervivencia. Ahora bien, el gran problema que tenemos hoy es que la mayoría de esos miedos se dan a nivel mental. Y muchas personas viven viviendo el miedo por situaciones que ni siquiera han vivido, por pensamientos. Y sabemos que la mente muchas veces ni siquiera puede diferenciar entre una situación real y una situación que solamente es imaginaria, porque a veces nosotros estamos viviendo y preocupándonos por cosas que ni siquiera aún no nos pasaron. Y eso hace de que el cerebro perciba como una situación de peligro y se activa todo ese mecanismo de supervivencia y genera en nosotros muchísimo cortisol, un extremo de estrés y una situación que inclusive atenta contra nuestra vida. Ese miedo inconsciente que muchas veces tenemos nos genera mucha ansiedad y de la ansiedad pasamos muchas veces también al pánico. Hay gente que tiene muchos recursos para enfrentar la vida, para enfrentar situaciones, pero tener ese pensamiento negativo, ese pensamiento de catástrofe, muchas veces le frena ante la posibilidad de poder cumplir sus metas. Y mucho tiene que ver con la inseguridad, con el concepto tan bajo que tiene de sí mismo, y eso lo predispone constantemente a estar en una situación de inseguridad, de no poder afrontar cosas que a lo mejor para otros es normal y tiene más recursos. Esos recursos internos tienen que ver con la forma en que fuimos educados, con las vivencias que hemos tenido y sobre todo con el concepto, vuelvo a recalcar, que tenemos de nosotros mismos. Es un poco para dar una mega introducción de Leti, cómo se generan los miedos. Leti, te quiero hacer una consultita para sumar a esto. ¿Cierto también que de alguna forma los miedos se pueden llegar a transmitir a través de nuestra información genética, ya sea, viste que nosotros estamos alerta o desarrollamos habilidades muy parecidas a las de nuestros padres, abuelos? ¿También se puede llegar a transmitir el miedo a través de la información genética? Bueno, mira, a través de las neurociencias mucho se habla de que un porcentaje muy bajo que tiene que ver con lo que mencionas, habilidades,
historias se pueden llegar a transmitir a través de la genética, pero la mayoría de nuestras conductas y nuestro comportamiento y también lo que adquirimos a nivel de miedos tiene mucho que ver con nuestra convivencia. Recordemos que nosotros los seres humanos aprendemos más por imitación que por lo que nos vayan a decir. Y eso se da porque nosotros los seres humanos tenemos algo que se llaman neuronas espejo y que hacen que conectemos emocionalmente y que sobrepase lo racional y conectemos de cerebro a cerebro. Es por eso que nosotros como padres podemos decirle a nuestros hijos, no hagas esto, no hagas aquello, pero si nuestra conducta totalmente difiere de lo que decimos, es más probable que ellos aprendan por nuestra conducta. Y el miedo más bien generalmente lo transmitimos nosotros los padres. Si nosotros vivimos diciéndole a nuestros hijos, cuidado, te vas a caer, no porque es peligroso, porque te podés morir, porque te va a ocurrir esto, generamos conceptos de inseguridad terrible en nuestros hijos. Y sobre todo, un tema muy importante es que somos los únicos seres vivos que somos conscientes o que tomamos conciencia de algo que nadie quiere vivir, que es la muerte. Porque todos los seres vivos nacemos, crecemos, nos reproducimos y luego morimos. Pero es un ciclo. Sin embargo, llega una etapa de nuestra vida que el ser humano empieza a tomar conciencia. Cuando muere un ser querido, hay que ir al funeral, te das cuenta de que tu cuerpo empieza a cambiar. Cuando llegamos a cierta etapa empezamos a ver arrugas que antes no teníamos y empezamos a tomar conciencia de que somos perecederos y eso genera el pánico y llevamos adentro toda esa información de que cuidado, que eso te puedes morir, que puede pasar esto, que si te caes todo ese yaque que nos dan es lo que nos genera esa inseguridad en la vida. Leticia Centurión, estamos hablando del miedo a morir, a fracasar o a no ser aceptado. Yo creo que hoy en día lo más común es ese miedo a no ser aceptado. Siempre tratamos de caer bien al grupo de amigos, al grupo de compañeros, a los parientes. Entonces ese miedo a no ser aceptado creo que es el más fuerte hoy en día. Claro, porque, como decía, todo ser humano llega a un momento de su vida y se da cuenta de que al final es frágil y tiene miedo a esa soledad, porque esa soledad es muerte, es una situación inconsciente, porque el ser humano nació para vivir en manada, para vivir en una sociedad, vivir aceptado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese miedo a no ser aceptado, que al final es un miedo primario, lo que hace es que nos predisponga muchas veces a tener que buscar esa aceptación de la sociedad, a pertenecer a un grupo, a lo que digan de nosotros, a las aprobaciones. Y ese miedo es lo que muchas veces nos paraliza mucho más que otros que puedan ser reales, porque está bien si vos vas a cruzar la calle tengas miedo a que te atropellen, o si te vas en la noche te cuides a que no te asalten. Ese mecanismo que está dentro tuyo te previene de situaciones peligrosas. Hay miedos buenos. Hay miedo que sí uno tiene que tener. Uno sí tiene que tener miedo, pero no tanto y no exagerando, ¿verdad? Claro, por eso digo, el miedo es una emoción necesaria que tiene una acción fisiológica de prevención en nuestro cuerpo. Pero el miedo patológico está dado por pensamientos, por creencias que generan el mismo mecanismo ante situaciones que ni siquiera viviste o que están en tu mente. Por eso que es muy importante que el ser humano pueda trabajar en inteligencia emocional, que pueda conocerse, que pueda trabajar en el concepto que tiene de uno mismo. Imagínate cuánta gente no consigue un trabajo, no acepta un puesto, no logra tener éxito por el miedo al fracaso. Toma el fracaso como una estigma, como si fuera que alguien lo está, como se dice, marcando porque no logró algo. Y sin embargo, el fracaso es parte del aprendizaje, es parte del éxito. Ahora bien, todo tiene que ver con lo que vos decías, a no ser suficiente, a no estar a la altura de la sociedad, a no ser aceptado.
Muchísimas gracias, Leticia Centurión. Excelente y súper interesante, más que nunca ahora en esta etapa que estamos viviendo con el coronavirus, que todos tenemos miedos. Y está bueno lo que dijiste, es importante y tenemos que tener miedo. Justamente por eso tenemos que cuidarnos, el lavado de las manos, tapabocas, el distanciamiento. Así que el miedo es bueno mientras no sea exagerado. Muchísimas gracias, Leticia Centurión. Gracias, Leti. Muchas gracias a ustedes por su Nos tiempo. encontramos la próxima.